Buenas tardes. Salvar a Grecia, salvar al euro, casi nada al aparato. Eso es nada más y nada menos lo que muchos esperan que ocurra mañana en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. De momento no sabemos lo que va a ocurrir. Hay muchas expectativas, pero en realidad, fíjense cómo estarán las cosas, que previamente esta noche Merkel y Sarkozy pues van a intentar ahí cocinar lo que sea para llevarlo mañana a esa reunión. Fíjense cómo estarán las cosas, que quieren imponer un impuesto a la banca y la banca ha dicho que son capaces de unirse para poner una demanda a los jefes de Estado y de Gobierno. Bueno, el tema está que arde, no se sabe muy bien cuál es la solución, hay varias encima de la mesa, pero la verdad es que Europa tiene un problema y lo tienen que solucionar. No sé si será mañana, si será cuando sea, pero mientras tanto los mercados se están cebando, por supuesto con los más débiles, y ahí estamos nosotros en ese grupo de torpes porque seguimos sin hacer nada. Nos siguen cascando con la prima de riesgo, seguimos pagando pues hasta un 30% más esta semana por que nos compren la deuda, y así estamos. La bolsa, bueno, pues hoy daba un respiro, pero vamos, las pérdidas acumuladas pues son importantes. Este es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a especular un poco porque en realidad la reunión es mañana jueves y bueno, pues vamos a barajar todas las posibilidades que hay encima de la mesa y la realidad de si mañana es cierto o no que se puede llegar a algún acuerdo, porque salvar a Grecia en realidad va a ser una solución para salvar quizás a otros países que están en igual o peor situación que Grecia. El segundo tema, no nos queda más remedio, nos tendremos que ir al Congreso. Ya es la última sesión, pues bueno, vamos a ver ya cómo están absolutamente noqueados todos, unos y otros, ya necesitan unas vacaciones, como nosotros, sobre todo el presidente del Gobierno, que sigue absolutamente grogui. Vamos, ya da igual lo que diga y lo que haga, ya le están diciendo hasta desde el Grupo Prisa que cuanto antes liquide esto, que ya no da más. Y bueno, como siempre, vamos a ofrecerles algunas cifras que nos ha ido dejando la semana, ninguna de ellas especialmente buena, y sobre todo ese dato que nos ofrecía el ministro de Trabajo. A él le parece que solo 50 y tantas mil personas de las 200 y pico mil inspeccionados parados que cobran la prestación lo hacen de forma fraudulenta. Bueno, a mí me parecen muchos, pero en fin, al ministro le parece que son pocos. Vamos pues con ese diagnóstico de las cifras que nos dejaba la semana. El precio de la vivienda continúa su ajuste mientras sigue creciendo la morosidad hipotecaria. 12 comunidades autónomas, fíjese, no podrían en su situación asumir el pago de las pensiones. Los precios de la vivienda libre en España continúan cayendo. Descienden un 4,7% en tasa interanual en el primer trimestre del año, pero la caída se agudiza en el segundo trimestre, al bajar un 5,2%. El precio medio por metro cuadrado se corrige un 16,6% desde su nivel máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008. Por comunidades, las mayores caídas interanuales se han producido en Murcia, Madrid y Valencia. La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito a particulares y empresas se ha situado en mayo en el 6,5%. Es el nivel más alto desde mayo de 1995. Esta tasa supone, según el Banco de España, un aumento de 0,13 puntos respecto al dato de abril, y en lo que va de año la morosidad solo ha descendido en marzo. 12 comunidades autónomas no podrían, en su situación actual, pagar las pensiones. En concreto, arrojan números rojos Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad Valenciana, País Vasco y Cataluña. Gracias a que el sistema es de caja única y los excedentes de Madrid y las islas, pues se consiguen tapar algunos de estos agujeros. Bueno, y hoy, por ser la última sesión de control al Gobierno, vamos a ir al Congreso. Ya les adelanto que si no fuéramos al Congreso no pasaba absolutamente nada, pero en fin, por ser el último vamos a escuchar los últimos mensajes que nos han dejado Zapatero y Rajoy en esa sesión. Preguntado por Rajoy sobre la fluidez del crédito, el presidente Rodríguez Zapatero ha reconocido que la restricción durará todavía un tiempo porque por la mala situación económica y el elevado endeudamiento que se ha acumulado en los últimos años.
El crédito a empresas en mayo ha bajado el 2,2, continúa bajando. El crédito a familias ha bajado el 1,1, continúa bajando. Mientras que la financiación a las administraciones públicas sube el 16%. Lo que le quiero preguntar es cómo valora usted la eficacia de sus medidas de política económica a estos efectos. Acabamos de conocer los resultados de los test de estrés, que son razonables para nuestro sistema, y la única vía para mejorar el crédito es que nuestras entidades financieras hagan la reestructuración, sean solventes. Va a llevar su tiempo, pero la dirección es la adecuada, sabiendo, como he dicho, que en la sociedad española, por su situación económica y de endeudamiento, vamos a tener seguramente una época de restricción de crédito. Para que haya empleo se necesita inversión, y para que haya inversión se necesitan dos cosas: confianza y crédito. Y en España, señor presidente del Gobierno, no hay confianza, y el inversor pues quiere saber, o quiere por lo menos tener una mínima certeza de que su inversión va a generar una cierta rentabilidad. Pero tampoco hay crédito, y no lo hay por muchas razones. En primer lugar, porque su política económica hace que las entidades financieras se tengan que financiar a un coste astronómico, en el supuesto de que puedan financiarse. Pero, en segundo lugar, esto ocurre porque no se ha hecho el saneamiento cuando debería haberse hecho de las entidades financieras. En tercer lugar, porque les está aumentando la morosidad como consecuencia de la inactividad de la economía. En cuarto lugar, porque ustedes les han obligado a recapitalizarse y, por tanto, todo ese dinero no lo pueden dedicar al crédito, y el nivel de recapitalización es mucho mayor que el del resto de las entidades del mundo. Y, por último, porque las administraciones públicas absorben el grueso del crédito que hay en España. Usted sabe perfectamente que la reestructuración del sector financiero es condición imprescindible para una normalización del crédito en el contexto de una mejora del crecimiento económico, y que esa reestructuración se está haciendo con seriedad y con el principio de que tengan una capitalización adecuada. Bueno, ya ven que mucho, en fin, garra y tal no había. Lo que hay que recordarle al presidente del Gobierno es que hasta hace nada el sector financiero español no es que tuviera un problema de solvencia, no tenía absolutamente ningún problema. En fin, en el turno de las segundas, pues tampoco es que haya habido mucho de particular. La portavoz popular Soraya Sáez de Santamaría le ha pedido a la vicepresidenta que hiciera un balance y además que se adelante en las elecciones. ¿Y qué ha hecho Elena Salgado? Pues insistir en la falta de responsabilidad del Partido Popular. Señoría, cogió la prima de riesgo en 80 puntos y ahora considera un alivio cada día que pasa y no llega a los 400. Para pagar esa deuda, la vicepresidenta económica ha subido 3 veces el impuesto sobre la renta, ha sumado 2 puntos al impuesto sobre el valor añadido y por 3 ocasiones ha ascendido los impuestos especiales. Ha subido a los consumidores la luz un 17% y el butano un 39%, con una inflación que supera los 3 puntos. No le ha bastado con subir los impuestos, suyos son también los recortes sociales más duros. ¿Le extraña ahora que el país entero considere que tienen que fijar fecha ya a las elecciones? El presidente de su partido, don Mariano Rajoy, pedía hace unos días huir de la demagogia como de la peste, porque solo causaría daño a España. No sé si se refería a la presidenta de Castilla-La Mancha, al señor Montoro, al señor González Pons o a los tres a la vez, o tal vez anticipaba su intervención en el día de hoy. Yo le acabo de relatar sus datos y no son demagógicos. Silencio, por favor. Son bochornosos, señoría. Su balance es injustificable y la continuidad de su gobierno insostenible. No ha culminado ni una sola de las reformas y las que ha empezado se han saldado con un sonoro fracaso. Y, señoría, se lo voy a decir bien claro, convocar elecciones es la única medida con la que no se va a equivocar este gobierno. Ya le anticipo que hasta que la cifra de personas sin empleo no se reduzca de manera significativa, este gobierno no va a estar satisfecho. Pero si usted lo que me pregunta es si creo que hemos hecho lo correcto desde que se inició la crisis económica, la respuesta es definitivamente sí. Tendrían ustedes que preguntarse si han hecho lo correcto en su tarea de oposición. Se lo decía ayer al portavoz de su partido. Afortunadamente no tienen credibilidad, pero eso no les exime de responsabilidad, porque sus declaraciones, si alguien las creyera, no harían daño al gobierno, no, harían daño a España. Hombre, si hacer lo correcto son 5 millones de parados y si hacer lo correcto es no crecer, en fin, yo esta mujer no sé qué cifras maneja, porque las cifras son las que son por muchas vueltas que les des. Bueno, y como les comentaba al principio, no es nada exagerado decir que el mundo entero está pendiente de la reunión que mañana van a celebrar
los principales líderes europeos para intentar articular una batería de medidas destinadas pues, a solucionar el problema de Grecia, vamos, el que no quiebre, y a detener también la especulación contra Italia y España, es decir, solucionar el problema de deuda que tiene la Unión Europea. Vamos a ver lo que ocurre, porque Francia y Alemania de momento están hablando de qué es lo que hay que hacer mañana, van a cenar esta noche Merkel y Sarkozy y vamos a ver qué les proponen mañana a los 17 líderes que esperan acabar con la división interna. Vamos a ver, ya saben que todos estos días pues Alemania ha estado peleándose bastante con el Banco Central Europeo a propósito de qué solución era la mejor para el segundo rescate de Grecia. Merkel, de quien depende en buena medida el acuerdo, o al menos eso hemos decidido entre todos, pues dice que no tiene seguridad total incluso de que acuda mañana, dependiendo de qué hable hoy con Sarkozy y de cómo vayan las cosas. No se esperan grandes avances, esto ya se lo digo, y sí, sin embargo, se rumorea ese posible impuesto a la banca, y la banca está que trina, a pesar de que hoy ha tenido una mejor una mejor jornada en los mercados bursátiles. Vamos a ver cómo se soluciona, porque es una cita clave. Y además, no les digo que el presidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha dicho, por ejemplo, que confía en ese acuerdo y en la eficacia de las reformas de España. O sea que, fíjense, eso sí, será cuando se apliquen. La situación de los mercados muy nerviosos, con muchas tensiones, y la situación de algunos países con problemas muy claros de financiación de sus necesidades, el caso griego, pero no solo el caso griego, los otros dos países bajo programa, Irlanda y Portugal, yo creo que exigen un esfuerzo muy importante y muy urgente de los jefes de Estado y de Gobierno. Yo confío en que el jueves el Consejo Europeo aporte al final de sus debates, que no van a ser fáciles, las soluciones que todos estamos esperando. No, España ya ha tomado las medidas convenientes, lo que hay que hacer es aplicarlas. Bueno, y como saben estos días, y claro, aplicarlas. Estos días se han publicado esos test de estrés, los striptease que han hecho las entidades financieras de Europa. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que han suspendido 8, entre ellas 5 españolas. Suspenden 2 griegas, una austriaca, que necesitan en total 2.500 millones de euros de recapitalización. Y, en fin, podría haber suspendido algún otro banco alemán, pero parece que se han hecho las cosas de distinta forma. Porque han decidido no publicar algunos datos por no estar de acuerdo con los criterios del examen, que habría que ver entonces si lo pasaban o no. Como resultado, ¿qué ha ocurrido en España? Pues que la CAM necesita unos 947 millones, el Banco Pastor 317, Caja 3, que es fruto de la unión de la CA y la Caja Círculo y la Caja Badajoz, tiene un déficit de unos 140 millones y UNIM necesita 85 millones. Con la Caixa Catalunya, ¿qué ocurre? Que necesita 75 millones. En total, más de 1.500 millones de euros que no va a ser necesario desembolsar, al parecer, de momento, ya que estas entidades tienen provisiones de fondos para compensar las posibles pérdidas. Tanto Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, como Elena Salgado defienden estos resultados que exponían a todo el sistema financiero español, y además han destacado que las entidades españolas no necesiten capital extra. Hemos metido todo. ¿Por qué? Porque creemos que es positivo para afianzar y dar confianza a los inversores, explicar hasta la última entidad española. Y están todos los bancos que no tendrían por qué estar y todas las cajas. Las entidades que no tenían que incrementar su capital de acuerdo con el Real Decreto Ley, que recordaban ustedes que eran la mayoría, pues por supuesto no requieren aumentos de capital como consecuencia del estrés test. Las entidades que están aumentando su capital para cumplir con lo requerido por el Real Decreto Ley tampoco necesitan incrementar adicionalmente a ese incremento que están teniendo su capital. Bueno, y si quieren algo seguro para evitar sorpresas desagradables, esta semana la Caixa nos sugiere descubrir la tarjeta Visa Gold. Visa Gold es una tarjeta exclusiva de la Caixa que le permite decidir cuánto pagar cada mes con un mínimo del 5% y un máximo del 50% del importe aplazado.
La cuota de mantenimiento es gratis el primer año y puede cambiar la cantidad a pagar cuando lo desee. Además, si solicita ahora su tarjeta y realiza compras por un importe acumulado de 200 euros o más hasta el 31 de agosto, se llevará 2 relojes de regalo, además de puntos estrella dobles con cada compra hasta diciembre. Ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de La Caixa o consultar en su página web www.lacaixa.es. Bueno, y vamos ya con el análisis. Para ello me acompañan hoy en el programa Fernando Cortés, muy buenas. Hola, y Emilio J. González, hola, muy buenas. Bueno, y a los dos una petición breve de 1 minuto cada uno para valorar o qué esperáis vosotros. Imagínate, no sabemos muy bien qué es lo que puede suceder. ¿Realmente creéis que mañana se puede llegar a una solución, ya no solo de Grecia, sino en realidad poner un poco de orden en esta Unión Europea que cada vez es menos unión y menos europea? Yo espero que sí, la verdad es que lo deseo fervientemente y creo que los tecnócratas europeos pues tendrán, si no una solución definitiva y muy rotunda, sí por lo menos una solución técnica que conste de 3 o 4 puntos que más o menos trasladen al mercado la idea de que Europa sí está ya en la idea de impedir la quiebra de Grecia. Entonces, ¿y Merkel y Sarkozy qué cocinan entre ellos? Bueno, lo que están cocinando, yo creo que Merkel lo que está cocinando más bien es cómo puede alcanzar un equilibrio entre el disgusto de los electores alemanes por tener que seguir pagando los desastres y los platos rotos por otros, ¿no? Y la necesidad de mantener unida Europa, porque aquí si esto se rompe, todos perdemos. O sea, va a la quiebra Grecia, va a la quiebra España, pero también van a la quiebra Francia y Alemania, ¿no? Entonces ya, nos guste o no, el euro nos ha unido tanto que todos compartimos destino y lo mejor es que se encuentre algún tipo de solución. Eso es lo que tienen que tener en mente y lo que tienen en mente en estos momentos los tecnócratas europeos a la hora de aportar soluciones. Entonces aquí lo que habrá será, creo yo, algún tipo de consenso por el cual al final, diga lo que diga el señor Trichet, pues el Banco Central Europeo va a tener que también asumir parte de los platos rotos. Entre otras cosas porque al Banco Central Europeo nadie le dijo que tenía que comprar deuda griega ni deuda de nadie porque está prohibido además por el Tratado de Maastricht, ¿no? Entonces creo que el BCE va a tener que ceder una parte para que Merkel y Sarkozy puedan ceder en otra y llegar a una solución de compromiso que permita salir adelante y después ya reflexionaremos a medio plazo qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ahora después de la pausa publicitaria profundizaremos en esto porque es interesante que sí, Francia y Alemania se ponen muy gallitos, pero en realidad les interesa que esto se solucione porque sus bancos tienen gran parte de la deuda y del endeudamiento de los países que ahora pues tenemos dificultades para pagar. Volvemos enseguida, en un minutito. Bueno, pues estamos intentando analizar o viendo qué posibilidades hay en esa reunión de mañana jueves, cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, en la que bueno, se tendrían que dar, por el bien de todos, pasos importantes, lanzar mensajes importantes, si no tanto, como decía Fernando Cortés, tomar unas medidas ya muy cerradas, pero sí, sobre todo, dar un mensaje de una cierta unidad, de una cierta coherencia y de un cierto sentido común. Bueno, las críticas a que eso no suceda, pues las vamos a sufrir todos y además sería bastante desastroso, o sea, pues las consecuencias serían muy negativas, desde luego el euro pues sufriría bastante y eso no le interesa en este momento a nadie, no solo a Europa, sino tampoco a Estados Unidos ni a ningún lugar del mundo le interesa que una zona como el euro se desestabilice de esta forma tan brutal. Bueno, sobre la mesa pues hay bastantes opciones para rescatar a Grecia, unas cuentan con unos apoyos, otros con otros, pero es obvio que tanto Francia y Alemania, que se van reuniendo, van a cenar esta noche la señora Merkel y el señor Sarkozy, porque tienen muchos intereses, es verdad que no quieren hacer el primo, pero también quieren cobrar, con lo cual tienen ahí un papel un poquito difícil, ¿no? Porque es queremos ponernos un poquito duros con esta gente que no cumple y tal, pero en el fondo necesitamos que les vaya bien para que nos paguen lo que nos deben, ¿no? Sí, son Francia y Alemania son los dos grandes beneficiados del euro, por un lado, como exportadores y que se han aprovechado la moneda única para que las empresas de su país se expandan por el resto de Europa. Eso por un lado, y por otro lado, sus bancos son los propietarios de la inmensa mayoría de la deuda griega. Y eso tiene dos lecturas, es decir, por un lado, si Grecia quiebra, se van a ver muy perjudicadas sus entidades financieras,
pero están cobrando unos intereses fantásticos también por ser los tenedores de esa deuda. Entonces, lo que está en el fondo en discusión en estos momentos es qué sacrificio, qué grado de sacrificio se les va a pedir a los bancos de ambos países, ¿no? Parece que Alemania está más dispuesta a que el sacrificio sea máximo y que las entidades financieras carguen con el peso un poco de esa reestructuración. Se está hablando de que aporten hasta 30.000 millones, renunciando a cobrar parte de esa deuda. Y eso es lo que llamamos una quita, que haya una quita del 30%. Vale, ahora vais a cobrar un 30% menos y ya está. Y si no, haberlo pensado antes, ¿no? Exactamente. Y eso también es un poco porque a la opinión pública alemana le cuesta menos trabajo digerir que los bancos paguen sus pecados a que sean los contribuyentes los que lo paguen. Y Francia, estando también en el discurso de que las entidades tienen que hacer su aportación, pues es más de la idea de que esa aportación sea voluntaria y sea medida, sea bastante más suave, ¿no? Esa es la idea de que todos conocemos por implicar al sector, todas estas perversiones del lenguaje. Esto es lo de que paguen los bancos sus errores, es implicar al sector financiero, o al sector privado, perdón. Con lo cual son eufemismos, pero al final es, mira, la banca, habéis cogido este dinero a mucho tipo de interés y habéis prestado a tipos que después a lo mejor no os podían pagar, pues algo tendréis que de responsabilidad. Sobre todo, el prestar a un país que estaba teniendo un comportamiento como estaba teniendo comportamiento Grecia, ¿no? Sin pararse a pensar dos veces que todo tenía un límite, ¿no? Entonces ellos han asumido, cuando juegas a la ruleta rusa, lo que no puedes decir es que cuando la bala, en la parte del tambor donde está la bala, coincide con el cañón, que no te disparen para no matarte, ¿no? O sea, esa es un poco la cuestión que está haciendo la banca. El problema que tiene el gobierno francés es que la banca francesa pues la están utilizando un poco como el gobierno español a los bancos y cajas de ahorros españoles para colocarle su deuda pública. Entonces, claro, ellos insisten en la idea de que las quitas a la banca sean de carácter voluntario, el compromiso de la banca sea de carácter voluntario, digamos, para evitar el comprometerse y poder seguir financiando el déficit francés, porque es decir, hablamos de los problemas de España, de Italia, de Irlanda, pero Francia también tiene lo suyo, ¿no? Entonces es un poco también el punto de discusión que hay en estos momentos, ¿no? Es decir, los bancos alemanes ya sabemos cómo están, no muy bien, cuando han rechazado muchos de ellos incluso no presentarse a las pruebas a los test de estrés, no solamente, como se ha dicho, presentarse con una información parcial, sino algunos directamente no se han presentado porque suspenderían, pero aún así la canciller alemana insiste en que paguen sus pecados, ¿no? Pero en Francia las cosas son distintas porque el Estado francés tiene esa necesidad del apoyo financiero de la banca. Entonces eso es lo que puede complicar un poco más las cosas, ¿no? Y desde luego lo que sí que se está dando un mensaje también en ese sentido a España, es decir, vamos a ver, una cosa es ayudar a Grecia, es decir, hay una dificultad, hay un problema tal, y otra cosa es que vayamos a aplicar una quita a España, que es lo que se está empezando a presionar desde el gobierno español, visto que el señor Zapatero en estos momentos necesita anunciar nuevas reformas para contener la escalada de la prima de riesgo, que no puede, porque es que no es que las tenga que pagar con Rubalcaba, es que la parte de Rubalcaba ya se lo ha dicho el lunes a través del diario El País, que lo que tiene que hacer es marcharse ya a su casa y convocar elecciones, ¿no? Y entonces, pues para tratar de salir del paso, pues anda diciéndole a Angela Merkel que seamos solidarios y tal, y a mí también, perdóname, parte de las deudas. Y claro, la respuesta de la señora Merkel, que al señor Zapatero le quiere con locura, valga el eufemismo, ha sido que cada palo aguante su vela. Bueno, vamos a escuchar a la vicepresidenta Salgado y después os preguntaré aquí a los analistas de la mesa si son tan optimistas como aparece o aparenta la señora Salgado. Yo espero que mañana seamos capaces todos de llegar a acuerdos. De hecho, estamos trabajando muy intensamente todos estos días en conversaciones bilaterales con los ministros de la zona a mi nivel. El presidente del Gobierno también está haciendo contactos y somos relativamente optimistas respecto de la reunión de mañana. Yo lo de que el presidente está haciendo contactos, no hace contactos ni cuando está físicamente en las reuniones, imagínate por teléfono. No hace contactos ni con su sucesor. Exacto, contactos. No se habla ni con Rubalcaba, va a hablar ahora con... No hace contactos ni con Twitter ni con Facebook. Pero bueno, parece bastante... Hombre, supongo que tiene que decir eso, ¿no? Pero es un poquito arriesgado ser tan tajante, ¿no? Sí. Me parece, vamos, no sé, me parece un poquito arriesgada, pero bueno. Yo sí, como decía antes, creo que va a haber una serie de puntos que, si no meridianamente claros, sí van a quedar planteados. Uno, Emilio lo ha mencionado antes, es la mayor implicación del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo va a pagar parte de este segundo rescate a Grecia, eso está claro. Otro, la banca va a tener que asumir un coste
sea mediante una quita, sea mediante un impuesto. Bien, seguramente eso mañana quedará un poco más clarificado. Y tercero, la aportación de los Estados va a ser, yo creo que clarificada. Entiendo que en torno a lo que es el fondo de rescate que ya está constituido, que seguramente se duplicará su cantidad o será una cosa así. Bueno, estamos viendo en todos estos últimos días sobre lo que está ocurriendo en Europa, que les ha venido fenómeno. Bueno, ellos lo utilizan como argumento, el Partido Socialista, el Gobierno, el candidato, todo el mundo que habla del Partido Socialista habla de que lo de Europa nos está machacando para intentar tapar lo que tenemos aquí de propio, ¿no? Y el candidato, que está muy económico, no ha hablado en su vida de economía y no sé cuánto sabe, me temo que no mucho, pero en fin, le ha dado por ahí y lógicamente vende este mensaje de que Europa tiene un problema y es el que está fastidiando a España. Escuchemos al candidato Rubalcaba, Alfredo Pérez. La reunión del jueves va a tener que tomar una decisión que tiene un trasfondo económico, que afecta a intereses económicos bien establecidos, que hoy conocemos bien, pero que finalmente va a reflejar claramente si hay una voluntad política o no en los países de la Unión Europea de defender y avanzar en un modelo que hace algunos años construimos y que construimos a medias. Europa en los últimos años se ha especializado por hacerlo todo a medias. También la Unión Económica y Monetaria, a medias. Y lo de Grecia, a medias. Pues Europa a medias, o sea, como si no, España, no hemos participado. Claro, por lo de España, después de lo que ha dicho Almunia, de que las reformas van bien orientadas, solamente hay que aplicarlas, ya que no es nosotros ya ni a medias, ¿no? Ya directamente ni empezamos. Pero la verdad es que aquí el señor Rubalcaba, con tal de echar balones fuera, se olvida de todas las responsabilidades del Gobierno. Primero, en el inicio de la crisis, ¿no?, la responsabilidad del Banco de España, desde que llegó Miguel Ángel Fernández Ordóñez, puesto por este Gobierno, y a partir de ahí dejar a las cajas de ahorros hacer y deshacer a su gusto, y a los políticos dentro de ellas, que nos ha llevado tanto la crisis del sistema financiero como a que terminara de formarse una burbuja inmobiliaria y después estallar, ¿no?, como después que estalla la crisis, pues todo lo que ha venido, ¿no? O sea, Europa no nos ha traído la crisis, no olvidemos, y además eso lo demostró Alberto Recarte en su primer informe Recarte, y las estadísticas están ahí para corroborarlo. La crisis en España empieza en el año 2006, la crisis financiera internacional empieza en el año 2007. Entonces el señor Rubalcaba, que deje de buscar ya de una vez excusas en Europa y cabezas de turco en Europa, porque nuestra crisis es made in Spain, o mejor dicho, es made in Zapatero, ¿no?, directamente. El resto es que simplemente se ha producido en un contexto internacional de crisis financiera, pero es que nosotros ya la teníamos. Bueno, pues tiempo habrá para valorar qué es lo que ocurre mañana, y desde luego aquí el miércoles que viene se lo contaremos, y por supuesto en Libertad Digital y en Es Radio estaremos súper atentos a todo lo que ocurra mañana en esa importante reunión, que veremos lo que da de sí y si realmente calma los mercados, es una buena solución o no. Tenemos otros problemas, y a mí una de las cosas que me ha dejado en las últimas horas, pero perpleja, porque yo todavía tengo capacidad de sorprenderme, cosa que me sorprende a mí misma también, y es esta especie que también se está corriendo, y es que porque a cuenta de que la señora Cospedal está haciendo público, pues según se va encontrando todo el paquetón de facturas sin pagar, en fin, el agujero que le ha dejado el señor Barreda, que ya va por 2.000 millones más de euros de lo que le había dicho el señor Barreda que se iba a encontrar. Bueno, pues esto resulta que, según la señora Salgado, es irresponsable. O sea, es irresponsable ahora decir la verdad, enseñar los números, que haya transparencia. Claro, como ellos lo desconocen lo que es la transparencia y lo que es la verdad, porque son incompatibles con la verdad, según nos han demostrado todos estos años. O sea, me parece un escándalo que se diga a la oposición que se calle sobre lo que se están encontrando. Sí, bueno, partiendo de la base de que Salgado dice que ahora, visto lo visto, piensa que el Gobierno ha hecho lo correcto, pues cualquier otra cosa que pueda decir me la creo. Está claro que la gestión que se ha hecho y en Castilla-La Mancha era una cosa que se venía avisando desde hace ya tiempo, porque es una cuestión de apreciación pura. Es decir, se veía que era una comunidad que iba muy por encima de sus posibilidades en lo que se refiere al gasto. Lo que ya no estaba tan claro es que al abrir los cajones iba a haber 2.000 y pico millones de facturas no contabilizadas, porque no estamos hablando ya de deuda, estamos hablando simplemente de a la deuda que tienes, añádele 2.600 millones en facturas que están ahí guardadas para el que llegue, ¿no? A mí lo que me parece irresponsable es
sería ocultar eso, ¿no? Eso, claro. Y sería no arremangarse y ponerse a trabajar para pagar todas esas facturas, Pues porque son de proveedores a los que habrá que esto pagar. Es que nos puede hacer daño y que por eso los mercados, claro, tanto hablar de las dificultades Carmen, de España, pues nos tumban, claro. Si hacemos un poquito de memoria, cuando empezó la crisis ya hubo un momento en que Zapatero, viendo que todo esto se le iba de las manos, ya empezó a decir a la oposición que no acusaran, que no dijeran que la crisis tal, porque claro, ¿qué iban a pensar de nosotros de fuera? O sea, que estamos como el niño que ha roto el cristal y va al hermano y le dice, no se lo digas a mamá que me va a sacudir. Es decir, pero si es que ya se ve que el cristal está roto, niño. Bueno, pues esto es igual. Y lo que está pretendiendo este gobierno es no entender realmente cómo funciona la economía moderna. Se extraña de que la prima de riesgo esté en máximos históricos y más después de que el viernes pasado la banca española superara razonablemente bien los famosos test de estrés. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que están sospechando los mercados es que aquí el agujero presupuestario es mucho mayor de lo que se dice. Pues de momento ya han aflorado casi 3.000 millones de euros en Castilla-La Mancha. Empiezan a aflorar en otras autonomías. En los ayuntamientos vamos por los 4.000 millones de euros. Se dice además que ahora la sanidad pública gestionada por las autonomías necesita entre 8 y 12.000 millones de euros adicionales para cerrar el agujero, porque claro, los laboratorios farmacéuticos ya no están distribuyendo fármacos fundamentales y otra serie de cosas, y los hospitales y ambulatorios se empiezan a quedar desabastecidos en algunas autonomías porque llevan a lo mejor año y medio sin cobrar, ¿no? Entonces, claro, luego le extraña al señor Zapatero y a la señora Salgado que suba la prima de riesgo, y les extraña además que el lunes les diga al país que se vayan y ellos digan que no, que van a esperar a que mejore la situación y que los mercados pues vuelvan a sacudir y vuelvan a sacudir. Eso es lo que nos está pasando en estos momentos en España. Por eso lo que dice la señora Salgado primero es que es un delito, vamos, es que no tiene, perdón, es que lo que tiene que hacer es marcharse ya, porque el mercado lo que está penalizando es que ante una situación incierta, que no avanza por ningún lado, que la economía no crece, que se va descubriendo que los presupuestos públicos tienen más agujeros que un queso en mental, encima hay un gobierno que ni hace, que no hace nada, que además está incapacitado y que no deja que venga otros a hacer las cosas. Pues vamos, de aquí a un mes tenemos la prima de riesgo. No, vamos, prefiero no imaginar dónde. Bueno, pues a más hemos conocido también estos días, además por boca del ministro de Trabajo, que oye, si estaban haciendo una inspección, pues es bueno que lo conozcamos, que de las 235.000 inspecciones que han hecho sobre el seguro del desempleo, investigados en el último año, 58.000 parados estaban cobrando de forma fraudulenta la prestación. A él le parece que eso es solo 58.000 personas. Entonces, a mí que un ministro de Trabajo valore que uno de cada cuatro de los inspeccionados, que siguiendo, en fin, llevándolo al volumen total de 5 millones, pues te da uno de cada cuatro que te asustas de la cantidad de gente que estaría cobrando de forma fraudulenta al paro, que no sé si se puede extrapolar, pero en fin, es de momento uno de cada cuatro. Que a él le parezca que solo esto No, ¿Esto qué es? Esto es un país ya que ha perdido la vergüenza. Lo que me parece es que pone de manifiesto que tampoco ha habido desde el gobierno una política de empleo ni de... El ministro decía ayer que el tema del subsidio de desempleo es una cuestión estratégica para este gobierno, que es, efectivamente pues siempre lo has dicho. No nos importa tanto la idea de que haya 5 millones de parados como que esta gente cobre, ¿no? Y esto lo que ha ocultado es que detrás no había un Ministerio de Trabajo que estuviera trabajando en crear planes de empleo, en buscar medidas y en hacer que la gente tuviera un puesto de trabajo. El fraude, bueno, pues... Es que es un poco más de lo mismo, o sea, no habléis de las cuentas que no hemos pagado, no habléis de que hay parados que están cobrando tal, bueno, en fin, un desastre. Pero yo no quería en fin, no quiero que os vayáis ni que se vayan ustedes ya, que despedirme. Porque, bueno, pues la nota de color, si es que, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos algo, por poner algo que nos aligere un poco todo este volumen de información bastante bochornosa. Y es que hoy en el Congreso, además de ese debate folclórico ya hoy del control al gobierno, ha habido otro todavía más folclórico a propósito del señor Sebastián y su corbata. Y este es el rifirrafe que han mantenido a propósito de eso el señor Bono y el señor Sebastián, ministro de Industria. La reflexión es a quién le molesta esto de la corbata más allá de las eléctricas. ¿Qué tiene de civilizado pasar frío cuando fuera hace calor o pasar calor cuando fuera hace frío? Quiero decirles que es probable, señor ministro, que el
primer ministro japonés vaya sin corbata al Parlamento, todos lo hemos visto. No sé si ante el emperador de Japón irá también sin corbata. En cualquier caso, yo agradezco a los que vienen con corbata a la Cámara porque así me ayudan a poder mantener la disciplina de vestido con los ujieres que están con chaqueta y corbata obligadamente, y si alguno no estuviera, tendría la obligación de sancionarlo. Bueno, por menos mal que, oye, con la que está cayendo, por lo menos fue alguna gracieta. Pero espera un momento, que es que Sebastián no ha tenido suficiente, aunque yo en esto de que vaya sin corbata, me parece que el tío tiene facha para ir sin corbata y no pasa nada. Va muy bien vestido, con su americana y tal. Fíjense que estoy yo diciendo estas cosas de Sebastián. Bueno, pero en el pasillo ha estado gracioso y le ha dicho esto a Bono. No, yo creo que eso lo tiene que valorar los trabajadores del Congreso y los grupos parlamentarios. Yo creo que cumplo con lo que creo que tengo que cumplir y voy a seguir, diga lo que diga el señor Bono y el emperador de Japón. Hombre, yo me parece que el señor Sebastián Ara, hacía tiempo, por cierto, que no le oíamos, ¿no? Entonces, lo primero que me parece triste es que recordemos que exista debido a esta tontería y no pues a que está bajando el precio de la energía o cosas por el estilo, ¿no? Pero con independencia de todo esto, a mí lo que me parece es que también con esa actitud lo que viene a manifestar también es un cierto desprecio a las instituciones, ¿no? Hombre, que no te pases, Emilio, por Dios, que ahora la gente va con unas americanas, pues con una americana normal y estamos en verano y tampoco pasa nada, pues va con una camisa impoluta, con una chaqueta impoluta. Otra cosa es ir en chanclas, otra cosa es ir que fuera en camiseta y en chanclas, pero vamos, el tío va impoluto. A mí lo que ahorrar energía no sé, claro, no tiene nada que ver. Yo me he quedado con la coña de... La cuestión es que es un tema irrelevante y como ha sido toda la política de Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria. Ha sido absolutamente irrelevante y ha estado basada en anécdotas como no llevar corbata o regalar bombillas de bajo consumo o cosas de ese tipo, cuando lo que debería haber hecho si hubiera querido pasar de verdad a la posteridad como un buen ministro de Industria es haber puesto en marcha un plan energético nacional serio, en el cual se intentase acabar con la dependencia que España tiene de materias primas del exterior. Pero bueno, anda, que no pide nada Fernando ahora, a estas alturas de la película, un plan energético serio. Bueno, yo quería que os fuerais con una sonrisa y ustedes también, porque en fin, pues tampoco pasa nada de vez en cuando por hablar de las corbatas o las no corbatas. Adiós a los dos. Felices vacaciones. A ustedes, felices vacaciones también, pero todavía no, porque volvemos el próximo miércoles, que todavía nos queda otro programa en el que le tenemos que contar muchísimas cosas de las que hayan pasado en Europa, todas seguro importantes y que nos afectan, sobre todo que nos afectan. Buenas tardes y gracias por estar ahí.